por Lucas capítulo 11 y vamos a estar contemplando el versículo 5, del versículo 5 al 12. Probablemente os suene mucho esta predicación, la que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Hace más o menos 1 año y medio pudimos compartir esta porción de las Escrituras, pero hoy nos toca en nuestra serie de mensajes, nos toca también este texto, así que vamos a verlo de nuevo. Pido paciencia, pero sobre todo que tengáis un corazón bien abierto para que la palabra pueda ser instalada en nuestros corazones y lleve fruto. Amén. Como decía Pedro, a mí no me es molesto deciros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Amén. Así que vamos a abrir la palabra de Dios por Lucas, versículos del 5 al 12. Si alguien puede cerrar esta puertita de aquí. Si podéis. Y vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias porque podemos estar delante de ti, delante de tu presencia, Dios mío. Qué regalo tan precioso, Señor. No hay mayor regalo que podemos tener que tu presencia, que estar tú aquí en medio nuestra. Señor, y por eso cambia todo, Dios mío. Tu presencia es lo que cambia una reunión de hombres y mujeres aquí, Señor. Es tu presencia lo que cambia cuando nosotros hablamos tu palabra, Señor. Es tu Espíritu haciendo proeza en medio nuestra, Señor, y lo necesitamos. Lo necesitamos urgentemente en este día. Señor, paséate, te lo ruego. Paséate en medio nuestra. Háblanos, susúrranos con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el 12. Hasta el 12. Sí, perdón, hasta el 13. Muy bien. El pastor ya ha visto más. Ahí. Algo falta. Hasta el 13, muy bien. Hasta el 13. Vamos a estar viendo en el día de hoy. Como sabéis, estamos en nuestra serie de predicaciones acerca de la oración que se titula Señor, enséñanos a orar. Así que estuvimos diciendo que a pesar que los discípulos de Jesús estaban aprendiendo ciertas cosas al observar a Jesús orando, se acercaron a Jesús y dijeron que queremos aprender, que queremos más, que sí, que sabemos cosas obvias, prácticas, básicas, esenciales, pero que queremos aprender más. Te hemos visto, te hemos observado, se ha despertado un deseo tan grande en nuestro corazón que queremos aprender más. Así que Jesús les dice, bueno, mañana enseñaremos. Pasado, no, él cogió y allí mismo, en esa misma hora, no pospone su lección para el día siguiente o para otro tiempo. En ese momento enseña cómo orar. Y le dice estas palabras que tenemos aquí, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y como hemos dicho, es una oración modelo. Jesús lo que está haciendo es darnos unos principios, un bosquejo a rellenar, a construir, a ampliar. Tenemos una oración viva porque se habla a un Dios vivo. Se comienza, como estuvimos diciendo, con una invocación. Bueno, comenzamos a orar callados. Primero siendo conscientes de que Dios está en este lugar. Allí donde estamos orando, Dios está. Así que comenzamos callados, contemplando, siendo conscientes a quién vamos a dirigir la oración. ¿A quién? Padre nuestro, que está en los cielos. Nos dirigimos a nuestro Padre. Por la sangre de Jesucristo hemos sido aceptados en el amado y ahora podemos llamar a Dios como Jesús lo hacía. Abba, Padre, querido Padre. Pero este Padre también es el Dios de los cielos, el Dios soberano, el que está ahí. Y después continuamos orando como 3 peticiones acerca de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Eso es lo primero. Eso es lo que tiene que gobernar el corazón del verdadero creyente. Su nombre, su reino, su voluntad. Pero también hay un espacio para pedir por nuestras propias peticiones personales. ¿Cuáles? El pan de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos deben y no nos meta en tentación. Lo curioso es que la clase magistral de oración no acaba ahí. Sigue leyendo, versículo 5, porque dice, les dijo también, Jesús continúa la clase, ¿quién de vosotros,
que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelo. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Amén? Qué bueno, hermano. En los versículos 9 y 10 encontramos el mandamiento de Jesús a orar de manera perseverante. Hay un mandamiento, pero también hay una promesa que garantiza que recibirán todos aquellos que piden. Y todo esto, el mandamiento y la promesa, está envuelto de 2 ilustraciones. Es como que lo que rodea el mandamiento y la promesa está envuelto por 2 ilustraciones que Jesús hace. A primera vista parece que Jesús está solo mostrando el valor de perseverar en la oración, pero si tú vas a los detalles de las parábolas, de las ilustraciones que hace Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús también nos está haciendo referencia en quién es Dios y cómo Él se comporta con nosotros. Lo vamos a ir viendo en este día. Fijémonos, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pienso que todos los verdaderos cristianos, esto es seguro, que todos los verdaderos cristianos tenemos que recordar algún momento donde se le suele llamar avivamiento personal. Hemos tenido tiempos especiales, todo verdadero cristiano ha tenido tiempos donde ha estado en ese primer amor, donde hemos disfrutado de una manera muy agradable de la presencia de Dios. Y yo recuerdo uno de esos momentos en mi vida cuando estaba estudiando en el seminario. La presencia de Dios era intensa, apreciable, magnífica, hermano. Podía apreciar con mucha facilidad el resultado del cincel y el martillo de Dios en mi vida, haciéndome a la imagen de Jesucristo. Qué tiempos más gratos, hermano, en la presencia renovadora de Dios, extasiado de ella, lleno del Espíritu. Recuerdo hablar con una persona cuando iba por el pasillo y yo animaba a esa persona y yo le decía, hay más del Señor, hay más de su presencia. Realmente yo sabía que lo que estaba experimentando, a pesar que era tan agradable, tan intenso, tan hermoso, yo sabía que había más. Había más. Dice, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En el Evangelio de Mateo hace una pequeña variación en esta frase. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, el que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se le pidan? ¿Qué dará Dios? ¿El Espíritu Santo o cosas buenas? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que el Espíritu Santo es el don de todos los dones y que en Él, en el Espíritu Santo, se comprende todas las buenas cosas. Todo viene de Dios y todo lo provee a través de su Espíritu. El Espíritu es el que aplica las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Amén. Ahora bien, si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que nos dé de nuevo Dios el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Jesús nos anima aquí, en esta frase, a pedir más del Espíritu, es lo que está diciendo.
más de su llenura, más de Dios, más cosas buenas que provienen de su mano. ¿Y sabéis qué es la buena noticia? Que Dios es el primer interesado en darnos estas cosas buenas. Él, si te das cuenta, Dios no solamente está infinitamente entusiasmado en darnos cosas buenas, sino que la lista de las cosas buenas es infinita. ¿Sabéis por qué? Porque Él es infinito. Él es infinito. Hay más, hermanos, hay más del Señor, hay más gozo, hay más conocimiento de Él, más conocimiento de la profundidad, la longitud, la anchura de su amor. Hay más crecimiento a la imagen de Jesús. Hay muchas más cosas buenas para nosotros. Me gustaría que nos adentrásemos en este mensaje sabiendo que hay mucho más para aquellos que piden. Quédate con eso, hay mucho más para aquellos que piden. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más de su Espíritu. A lo mejor eres una persona que está atravesando un tiempo de avivamiento personal. Oras y parece que el cielo está abierto, tu oración llega sin estorbo a Dios, escucha la voz de Dios claramente, no hay duda, no hay temor, solo hay gozo, solo hay banquetes, solo hay alegría, aún en medio de la adversidad, tu corazón está ardiendo por Cristo. Pero quiero decirte algo, hay mucho más en Dios, amén. Probablemente no eres una de estas personas, a lo mejor eres un creyente de años, estancado espiritualmente. Un día el cielo estaba abierto, pero ahora tus oraciones parecen que no llegan, que solo se quedan ahí en el techo. Comenzaste tu vida cristiana siendo un violento del reino de Dios, no había un día que tus pies no pisasen el lugar santísimo y ahora oras como de lejos, desde el atrio, desde allí pegas voces y voces y voces, pero no escuchas nada. No escuchas absolutamente nada. Sigues orando, sigues leyendo, sigues asistiendo a las reuniones, pero tú sabes que no es lo mismo como era antes. E incluso llegas a decir, bueno, ya no hay mucho más, ya lo he experimentado todo. Eso fue tiempos del primer amor. Ahora lo que queda es mantenerme. Quiero dirigirme a ti si eres una de estas personas. Hay más de Dios, hay más de su Espíritu, hay más cosas buenas que Él quiere derramar sobre nosotros. A lo mejor eres otro tipo de creyente. Un creyente que estás en decadencia espiritual. Has resbalado y no eres capaz de levantarte. No hay manera. La oración siempre la pospone para mañana. Y mañana para mañana. El vigor espiritual lo has perdido. Pues quiero decirte a ti también algo, que hay esperanza. Hay esperanza en Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquello que se lo pida? Amén. Ya sea como tú vengas hoy, ya sea como te encuentres, quiero decirte en este día que hay más de su Espíritu, hermano, que hay más de su presencia, pero mucho más, hay mucha más gloria. No has visto nada, absolutamente un destello has visto de su gloria y hay una profundidad tan grande acerca de quién es Dios, de quién es Él, de lo que Él quiere derramar sobre sus hijos, hermano, y Él está interesado en dárnoslo. ¿Amén? Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Dios ha dispuesto un cheque en blanco de cosas buenas que nos quiere dar, cosas buenas que son conforme a su voluntad. Amén. Así que vamos a ver dos cosas en el día de hoy, si estás apuntando. Primero, vamos a ver el camino que Dios ha dispuesto para darnos esas cosas buenas. ¿Dónde nos tenemos que colocar? ¿Dónde es el sitio estratégico para recibir las cosas buenas? Si tú fueras una cabalgata de reyes, cuando a lo mejor eras pequeño, ibas, o te llevaban, o ahora lleva a tus hijos, sabe que los reyes están entusiasmados allí en dar cosas, y regalar, y dar lo que tienen, y lo van tirando todo, ¿sí o no? Tú te tienes que poner en un sitio bien estratégico para recibir, pedir y recibir, ¿verdad que hace esas cosas? ¿Cuál es ese sitio estratégico donde nosotros tenemos que ponernos para recibir esas cosas de Dios? Amén. Y segundo, vamos a ver quiénes son las personas que piden y reciben. Primero, el camino que Dios ha establecido para darnos las cosas buenas. Y segundo, quiénes son los que piden y los que reciben. Vamos a ir con lo primero. ¿Cuál es el camino que Dios ha establecido para darnos cosas buenas? Versículo 9 y versículo 10. Y yo os digo, pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuál es el camino? Jesús establece un mandamiento: pedid, buscad y llamad, pero también establece una promesa. Él da una promesa. ¿Cuál? Se os dará, hallaréis y se os abrirá. Mandamiento y promesa. Si nos fijamos, Jesús usa 3 verbos imperativos: pedid, buscad y llamad. Los verbos en forma imperativa generalmente se usa al principio de las oraciones para dar órdenes. Órdenes: pedid, buscad, llamad. ¿Qué está haciendo aquí Jesús al usar estos 3 verbos imperativos? Establecer un mandamiento. Un mandamiento. Hay más que decir acerca de estos verbos, porque estos verbos en griego son verbos que están dando un énfasis muy grande a ese pedir, a ese buscar y a ese llamar. Y encima está en presente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús no solo establece un mandamiento a orar, sino un mandamiento a orar continuamente de manera perseverante. ¿Te das cuenta? No es lo mismo orar que orar de manera perseverante continuamente, todos los días. Y todos los días, constantemente. Jesús lo que está diciendo es: seguid pidiendo, continuad buscando, persistid llamando. Fíjate en el hombre de la parábola que Jesús hace mención. Dice que ha recibido a su amigo. Su amigo viene de viaje, en medianoche. Así que seguramente el viajero, para evitar el calor del día, ha estado viajando durante la noche. Así que ha llegado a casa del amigo y el anfitrión, del que habla aquí Jesús, lo recibe en su casa. Ese amigo que viene de viaje tiene hambre y tiene sed. De manera que dice: bueno, voy a ir a la despensa, voy a mirar a ver qué tengo, y se da cuenta que no tiene absolutamente nada para darle al amigo. Así que hace un ejercicio mental y dice: bueno, ¿a quién le puedo pedir a estas horas algo? ¿Se lo pido a mi vecino? Bueno, mejor que al vecino no le pida nada a medianoche. ¿A quién le va a pedir? Al amigo, la persona ideal, el amigo. Así que se levanta, va, busca del amigo y llama a la puerta. Así que pide. Mira, amigo, 3 panes. El amigo dice: no, que no te puedo dar nada, que están mis niños aquí durmiendo conmigo, que no te puedo abrir. ¿Y qué hace? Sigue buscando. Amigo, que me ha llegado otro amigo, que necesito 3 panes. Vete, que no me moleste, que se van a despertar los niños. ¿Y qué hace? Que no me voy. Sigue llamando. ¿Te das cuenta? Pide, busca, llama. Pide, busca, llama. Este hombre pide, este hombre actúa y este hombre persevera y persevera y persevera. Jesús habló en otras ocasiones acerca de este mandamiento de orar de manera perseverante con otras palabras. Velad y orad. Velad y orad. Él usó, Jesús, parábolas para hablarnos de la importancia de seguir perseverando en la oración. ¿Recordáis la viuda al juez injusto? Y dice que todos los días iba a buscar a ese juez para que le hiciera justicia, y todos los días lo tenía allí y dice: mira, le voy a hacer justicia ya porque estoy cansado de esta mujer. Era malo el hombre y le hizo finalmente justicia. ¿Por qué? Por la perseverancia. Incluso personas que se acercaban a Jesús recibieron lo que pidieron. ¿Sabéis por qué? Porque persistieron, porque fueron perseverantes. ¿Recordáis al ciego Bartimeo? Dice que estaba junto al camino. ¿Sabéis por qué estaba junto al camino? Porque era una persona considerada inmunda en medio de la sociedad y no podían estar siquiera cruzando por el camino. Pero Jesús iba por el camino y él estaba junto al camino. Y cuando se enteró que pasaba Jesús por allí, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego veía más que todo aquello, porque él reconocía que Jesús era el Hijo de David. Y él pedía: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la gente que estaban allí, creo que incluso hasta los discípulos de Jesús: cállate, que no molesta al maestro, que tú ni siquiera eres propio para que le hable. Hijo de David, ten misericordia de mí.
Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Se volvió. ¿Qué quiere? Que me den la vista. Y esto lo vemos muchas veces. La mujer del flujo de sangre, la mujer sirofenicia, que parece ser hasta ignorada 3 veces por Jesús, casi 2 o 3 veces por Jesús, y al final Jesús le da lo que pide. Esto lo tenemos en las Escrituras de manera constante. La vida misma de Jesús se caracteriza por ser un hombre de oración perseverante. ¿Recordáis a apóstol Pablo? Él insta a los tesalonicenses a orar sin cesar. A los filipenses los exhortó que por nada estuvieran afanosos, sino fueran conocidas todas las peticiones, todas delante de Dios, en toda oración y ruego y súplica. Y acciones de gracia. El llamado a la oración perseverante se encuentra con frecuencia en las Escrituras. Por lo tanto, amados hermanos, si se repite de una manera reiterada, requiere por parte de nosotros que lo tomemos con seriedad, con la seriedad que le corresponde. Es un mandamiento. ¿Y sabes qué se hace con los mandamientos? Se obedecen. ¿Sabéis qué nos ha pasado en este tiempo? Que creemos que los mandamientos es para creerlo. Y entonces decimos, sí, hay que orar de manera... Yo creo que hay que orar de manera... No, los mandamientos es para hacerlo. Los mandamientos de Dios es para hacerlo. Entonces uno que piensa que cree en el mandamiento, piensa que lo está cumpliendo. No. Los mandamientos están para cumplirse, para hacer algo. Ahora bien, Jesús no solo establece un mandamiento, sino también una promesa. ¿Y las promesas para qué son? Para creerlas. ¿Te das cuenta? Los mandamientos es para hacer, las promesas son para creerlas. Por eso el camino que Dios ha establecido para recibir los dones de Él, las bendiciones de Él que se concentran en el Espíritu de Dios, es este: orar de manera perseverante, creyendo que lo recibiremos. Orar de manera perseverante, creyendo que lo recibiremos. Hermano, aquí hay una gloriosa promesa. Dios dice, pide y te daré. Pide y te daré. Ahora bien, ¿quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que nosotros pidamos? No. Dios no nos va a dar nuestros deseos caprichosos y egoístas. Dios no nos dará aquello que pidamos para nuestra propia gloria, para nuestra propia vanidad. Dios nos dará todo aquello que exalte su nombre, que lo honre a Él, que lo glorifique a Él. Así que son peticiones conforme a su voluntad. Todas las peticiones que pidamos conforme a su voluntad, de manera perseverante, creyendo que los recibiremos, ¿sabéis qué va a pasar? Los recibiremos. Sí, porque Dios lo ha dicho. Amén. Pedís, dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Os voy a decir algunas de las peticiones conforme a la voluntad de Dios. Jesús, no se nos olvide, que acaba de enseñar el Padre Nuestro. Y ahí hay peticiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Santificado sea su nombre. Venga su reino. Hágase su voluntad. Ahí hay peticiones conforme a la voluntad de Dios, el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad. Estos son los deseos más profundos del corazón del cristiano. ¿No se puede pedir cosas así? Pues claro. Pero no podemos pedir cosas así si no estamos comprometidos con esas cosas. Si yo estoy diciendo, Señor, que tu nombre sea santificado, que sea conocido como es, santo, digno, reverenciado, para eso tengo que estar yo dispuesto a que mi vida sea una vida en santidad. Si yo estoy orando, Señor, que venga tu reino, yo tengo que estar comprometido por expandir el Evangelio a toda criatura. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, pero también a través de mí. Si yo estoy pidiendo estas cosas, hermano, que se haga su voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, yo soy el primero que tengo que estar dispuesto a sacrificar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano, en todas las áreas de la vida, no solo en algo, no solo en una cosa, en todo. El que quiera venir en pos de mí,
tome su cruz cada día y sígame. Y nosotros le podemos, Señor, capacítame. Esto es una petición conforme a la voluntad de Dios. Capacítame, Señor, para yo someter mi voluntad a tu perfecta voluntad. Amén. ¿Y qué hará el Señor? Nos los concederá. Sí, hermano. Nos concede el poder de su Espíritu para someter nuestra carne. Amén. Hermano, podemos orar por almas perdidas, por la fortaleza necesaria para hacer la voluntad de Dios, pero también hay otras peticiones que habla Jesús, por las cuales podemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Para qué? Para seguir vivos. ¿Pero para qué queremos seguir vivos? Para seguir llevando los compromisos que tenemos con Dios. Ahora bien, ¿para qué queremos seguir vivos si no tenemos una buena relación con Dios? Por eso entonces podemos pedir, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Danos la capacidad para perdonar también a otros, como tú nos perdonas. Y después sabemos que en la vida hay pruebas. Y sabemos que cada prueba corremos un riesgo de tropezar, de pecar. Y como no queremos pecar porque queremos tener una relación buena con Dios, le decimos, Señor, por favor, si puede ser que no venga la tentación, pero si tiene que venir la tentación, líbrame del mal. Todas esas peticiones, hermano, hay tantas peticiones que podemos pedir para que el Señor nos la conceda. ¿Te das cuenta? Y podemos seguir, y podemos seguir, y podemos seguir. Hay tantas cosas, hermano, que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero hay que pedir, y hay que creer la promesa. ¿Amén? ¿Sabe qué nos pasa? Que muchas veces perdemos de vista la promesa. Se nos escapa. Nos quedamos con el mandamiento, decimos, Dios ha dicho que hay que orar, que hay que orar, que hay que orar, que hay que orar. Y ya nos cuesta. Y ya se nos hace un mandamiento frío. Algo pesado, algo mecánico, algo religioso. Pero ¿por qué hay que orar, hermano? Porque tenemos un Dios que contesta. ¿Por qué venir los viernes y orar ahí a las 7 de la tarde si puedo estar en mi casa tranquilo? ¿O por qué orar ahí con un grupo de hermanos que vienen ahí a orar? ¿Por qué no? Porque Dios contesta. Porque Dios contesta. Porque Dios está. Porque Dios se agrada, porque Dios ha dispuesto un camino, hermano, para darnos las cosas buenas. Y es por medio de la oración. Pedir, buscar, llamar. Y una oración perseverante. ¿Por qué venir aquí, hermano? Y levantar nuestras oraciones al cielo. ¿Por qué meterte en tu cuarto? Porque hay una gloriosa promesa. Y esa promesa no viene de hombre. Viene de Dios que no miente. Amén. Que su sí es sí y su no es no. Hermano, esta promesa nos tiene que llevar, hermano, con alegría al trono de la gracia cada día para pedir conforme a su voluntad. Cuando perdemos esta promesa, se nos van las expectativas. Vivimos una vida mecánica, no hay fe. Pero cuando nosotros comprendemos este mandamiento y la gloriosa promesa que hay detrás, ¡guau!, nos levantamos en fe. Buscamos a Dios con la certeza de que Dios nos va a dar más de su Espíritu y más cosas buenas, hermano. Fíjate la segunda ilustración. En la segunda ilustración Jesús habla de un niño que pide a su padre. ¿Qué pide a su padre? Pan, pescado y huevo. Pero ese niño pide con la certeza de que su padre le va a dar estas cosas. Y así mismo tenemos que ir nosotros, pidiendo aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios, con la certeza de que nos lo dará, que nos lo dará, que nos lo dará, y nosotros persistimos, que nos lo dará, hermano. Esta promesa es una auténtica bendición, es un cheque en blanco de cosas buenas que son conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas por un momento que te doy un talonario de cheque? Tú te ríes, dices, Isaías, un talonario de cheque, vas a sacar el dinero. Yo te digo, mira, que pongas ahí lo que tú quieras. Y mañana ve al banco. Y que lo vas a recibir. Y tú me dices, tururú. Pero bueno, voy a intentar. Así que pone ahí 10 euritos. 10 euritos. Y te vas tú allí al banco por la mañana, extiendes el cheque. Mira, que me ha entrado en la cuenta 10 euros. Es que tiene más.
Le pone 100 euritos. Y al día siguiente va. Mira, oye, que lo recibió también. Un poquito más, ¿no? 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Si fuera así, estabas todos los días en el banco, ¿sí o no? Te conocería el director, pondría allí la alfombra roja. Te conocería los que te atienden al público, incluso hasta los clientes que van diariamente. Algunos sentirían hasta envidia. ¿Era posible este? Hermano, que hay un cheque. Que hay un cheque en blanco de cosas buenas. Que sí, y que no te lo doy yo. Que te lo da aquel que tiene todo. Y que es verdad, porque te lo da aquel que no miente. Hermano, queremos más de Dios. Queremos más de Dios. Dios ha dispuesto un camino. Dios ha dispuesto un camino. Orar de manera perseverante, creyendo que lo recibiremos. Amén. Creyendo que lo recibiremos. Hermano, hay mucho más de su Espíritu, hay más de Dios, hay más para ser cada día más como Jesús. Estas son cosas, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Te puedes dirigir al banco del cielo diariamente, extender tu cheque y decirle: Señor, lléname más de ti. Que tu nombre sea honrado a través de mi vida. Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Señor, que yo no sucumba ante la tentación. Señor, que tú seas el gozo de mi corazón. Pide, hermano, pide ser transformado más y más a la imagen de Jesús. Pídele que seas manso, que sea humilde de corazón. Pídele junto a tu esposa, pídele, Señor, que podamos reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Señor, cámbianos, transfórmanos, únete con tu esposa para orar por tus hijos. Señor, por mis hijos. Señor, guárdalos tú, guárdalos del mal. Señor, conquista tú sus vidas, sedúcelos y serán seducidos, Señor. Vuélvelos a ti y se volverán. Pide por sabiduría, hermano, para que te dé la sabiduría para tomar decisiones. Pide por la generación de cristianos, por esos niños que vienen. Pide, hermano, busca, llama, de tal forma que el cielo sonría, de tal forma que tú mismo seas ejemplo para avivar a otros cristianos. Pide de tal forma que el infierno te conozca, hermano. Que tiemble el diablo y sus demonios cuando nos vean de rodillas. Hermano, pide, porque el Señor ha dicho que el que pide conforme a su voluntad, que sí, que lo va a dar. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. En una de las películas de la trilogía del Hobbit, no sé si la habéis podido ver, ellos se están dirigiendo a la ciudad que se llama la ciudad de los enanos, pero tienen que atravesar un bosque encantado. Y las instrucciones son claras. Seguid el sendero. No miréis ni a derecha ni a izquierda, seguid el sendero. No perdáis de vista el camino, seguid el sendero. Y ellos se adentran en ese bosque encantado. El bosque lo que intenta es seducirlo, embriagarlo, y empieza a haber un ambiente muy espeso en el bosque. Cada vez que está allí hay más espesor y espesor y espesor. Y ellos, por ejemplo, tienen la tentación de mirar al agua, y cuando miran al agua, se pierden. Y cada vez el ambiente es más espeso, más asfixiante. Hay un camino que Dios ha establecido para recibir las cosas buenas. Hermano, un camino. Que no hay atajo. Que no hay varitas mágicas. Que hay un camino. Orar de manera perseverante. Orar de manera perseverante. El mundo nos va a querer seducir, nuestra carne nos va a querer, el diablo nos va a querer incitar, va a querer crear ese ambiente espeso para que no oremos. No hay atajo, hay un camino. Orar de manera perseverante, hermano. Tómalo, síguelo, no te desvíes. ¿Cuesta? Sí, pero saber que Dios nos dará, cambia las cosas. Amén. Así que adéntrate en ese camino porque merece la pena. Hermano, a tu carne no le gusta la oración.
No le gusta orar, prefiere escuchar una predicación en YouTube, acudir a algún evento cristiano, leer un libro cristiano, incluso estudiar la Biblia más que orar. Pero el camino que Dios ha establecido para recibir sus cosas buenas es orar de manera perseverante. Amén. Así que tómalo, hermano. Vamos ya al segundo punto. Vamos a preguntarnos quiénes son los que se adentran en este camino. ¿Quién se adentra en el camino de la oración perseverante? ¿Quién toma este camino con duro esfuerzo, pero un camino que está lleno de bendiciones? ¿Quiénes son los que piden y los que reciben? Es lo que nos vamos a preguntar, ¿vale? ¿Quiénes son los que piden y quiénes son los que reciben? Vamos a ver dos cosas. Vayamos de nuevo a las ilustraciones de Jesús. ¿Quiénes son los que piden y reciben en la historia? En las historias, en las ilustraciones que cuenta Jesús. Por un lado, tenemos al hombre que ha recibido a su amigo viajero. Lo ha recibido al amigo y el amigo tiene mucha hambre. Así que este hombre se dirige a la despensa de su casa y se da cuenta que está vacía, que no hay nada. Empieza a buscar, ha venido mi amigo, yo no tengo nada, ¿qué le pongo? Me imagino que allí a lo mismo tienen un huertito, así que se van allí al huertito y se da cuenta que es que no hay absolutamente ¿qué? Nada. Se va por los rincones de su casa, a ver si encuentra, yo qué sé, en algún cajón, en algún sitio, algo. Y se da cuenta que no hay nada. Absolutamente no tiene nada. Por otro lado tenemos al niño. Un niño bien pequeño que tiene. Nada. Bueno, alguien ha dicho hambre, sí. ¿Por qué? Porque su estómago dirige una señal al cerebro, no sé si va así o al revés. Su estómago dirige una señal al cerebro y el cerebro le dice, lléname. El niño no tiene nada. No tiene dinero tampoco para comprar el pan. O sea, que no vaya a la panadería a comprar. Ni siquiera pierde el tiempo en eso. Ni lo piensa. ¿Por qué? Porque él sabe que su padre es el que pone el pan, el pescado y el huevo. O su madre. Así que te das cuenta, tanto el anfitrión como el niño no tiene nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿quiénes son los que piden? Los que reconocen su necesidad. Los que reconocen su necesidad. Nadie que no reconozca su necesidad espiritual recibirá. ¿Sabéis por qué? Sencillamente porque no va a pedir. El que pide es el que tiene hambre, el que tiene sed. El que pide es el que sabe que no tiene nada en su despensa para saciar su alma. El que pide es el que sabe que absolutamente nada, ni nadie, ni aquello, ni a lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, le va a dar lo que solo le puede dar Dios. Ese es el que pide, hermano. Fíjate en el Salmo 34, es un salmo de petición de David por protección divina. David dice cosas como esta, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye. Y el versículo 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, ¿a qué se refiere? ¿A pobre económicamente? ¿Qué quiere decir? ¿Que David tuvo que huir al desierto por la causa de Saúl y allí no tenía dinero? No, David no se está refiriendo a ese tipo de pobre. David se está refiriendo a su pobreza espiritual, a su bancarrota espiritual. David sabe que la angustia que va a entrar en su corazón y que tiene en su corazón solo puede ser eliminada por Dios. Ni por el consejero tal, ni por el terapeuta tal, ni por entretenimiento tal, ni por este viaje a ver si se me quita. Que no, que solo Dios puede saciarlo. Y Él lo sabe. Y dice, yo voy a buscar a Dios, que es el que puede saciar, el que me puede quitar mi ansiedad, el que puede quitar mi angustia, el que puede transformar mi lamento en baile, que es Él. El que me puede dar el gozo de mi corazón. Amén. ¿Quién pide? ¿Quién recibe? El que reconoce su necesidad.
El problema básico del hombre es que no caemos en la cuenta de la necesidad que tenemos. Aún como cristianos se nos olvida fácilmente. Se nos olvida fácilmente. No nos gusta considerarnos pobres, ni nos gusta sentir nuestra necesidad. Cuando nosotros vemos nuestra necesidad, ¿sabéis qué es lo que intentamos? Aliviarla de alguna forma, quitar ese sentimiento, pero no erradicamos ese sentimiento a partir de la raíz. Lo he dicho en otra ocasión, ¿recordáis el anuncio de la persona que aparece en el desierto y está seco? Y aparece una Coca-Cola, una Pepsi, no sé qué es, no me acuerdo si era la Coca-Cola o la Pepsi, y allí empieza a tomar glup, 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 glup. El sol pegando, que canto, ese hombre con todo seco, con una necesidad tan grande, pero una Coca-Cola allí parece estimulante, ¿eh? El anuncio, refrescante. Pero mira, te voy a decir una cosa, si yo estuviera en el desierto, deshidratado, y en vez de agua me dan Coca-Cola, diría que no. Porque dentro de unas horas esa Coca-Cola va a contribuir a que te deshidrates. ¿Sabéis qué nos pasa mucho en nuestra vida, hermano? Muchos reconocemos nuestra necesidad, pero la aliviamos con cosas que no son Dios. Y nos damos cuenta después que no, que seguimos igual, que seguimos secos, que seguimos deshidratados. Tenemos tiempos emocionales que, mira, wow, parece que, pero seguimos igual. Tomamos resoluciones con Dios, pero seguimos igual. ¿De qué nos estamos haciendo? ¿De qué nos estamos haciendo? Series de televisión, Facebook, redes sociales, incluso predicaciones. Tantos recursos cristianos. Pero es que la manera que ha cogido Dios es orar, buscarlo a Él de manera perseverante. A Él, no las cosas de Él, a Él. Él es el pan. Él es el pan, Él es el agua, hermano. Muchas veces estamos luchando con actitudes en nuestro corazón de años, unas actitudes que no agradan, estilos de vida, hermano, que sabemos que tenemos que cambiar, cosas que sabemos que tenemos que dejar por Dios y aún seguimos. Muchas veces hay una tendencia en nosotros a airarnos y a enojarnos que puede estar destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia. O pudiera ser que tenemos pereza en nuestra vida que hace que no busquemos y no crezcamos en la devoción a Dios. O pudiera ser que hayamos albergado en nuestro corazón resentimiento y amargura que hace que tu día a día sea amargo para ti y para los que te rodean. Y seguimos con estas cosas, muchas veces la toma de decisiones, y seguimos tomando decisiones año tras año y año tras año, decisiones que no son sabias en Dios. Y después vienen las desgracias y los problemas. Y así podemos hablar de un sinfín de cosas. Muchos de nosotros luchamos con temores, con ansiedad, con egoísmo que no permite ver las necesidades de los demás, la falta de dominio propio. Y así estamos año tras año. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué siempre me tiene controlado esta actitud, estas actitudes? ¿Porque no hay crecimiento espiritual? Pues mira, te voy a decir algo que con casi toda seguridad, el problema es que no hemos reconocido nuestra extrema necesidad. Muchas veces vienen personas para que lo aconseje uno y saben que están mal y te reconocen, pero tú dices no. Todavía no se ha enterado. Todavía no está en lo más profundo de la extrema necesidad. ¿Por qué? Porque sigue aliviando su necesidad con otras cosas que sabe que no son Dios. Hay gente que se mete en más trabajo para aliviar esa necesidad, o en más ocio, o en más consejos humanos, o en más entretenimiento, o como he dicho antes, incluso escuchando más y más y más predicaciones. Pero seguimos igual. Gastamos toda nuestra fuerza y recursos en estas cosas, pero no pasa nada. Hermano, te voy a decir una cosa. Solo cuando reconozcamos nuestra extrema necesidad,
cuando reconozcamos que nuestra despensa está vacía, que no hay manera por nuestros propios medios que pueda satisfacer la necesidad de nuestra alma, entonces ¿sabe qué va a pasar? Que pediremos de manera perseverante y constante a Dios, sabiendo de que es Él, el único que nos puede dar el pan que quita el hambre. Solo cuando nosotros reconozcamos nuestra extrema sed de Dios, entonces vamos a ir a Él para que nos dé el agua de vida. Hermanos, solo cuando reconozcamos nuestra extrema frialdad en Dios, nuestra falta de pasión, nuestra falta de deseos por Dios, entonces vamos a ir a Él para que nos caliente por su Espíritu Santo. Solo, hermanos, sí. Decía un autor, era Martin Lloyd-Jones, creo que era, el problema de la iglesia de hoy es que no está ni demasiado mal, ni demasiado bien. Estamos mal, pero no lo reconocemos. Estamos mal cuando nosotros no buscamos y cuando nuestros deseos no son intensos y profundos por Dios, no estamos bien. Eso no es cristianismo, es otra cosa. Es otra cosa. Y hemos bajado el estándar del cristianismo, hemos bajado los deseos por Dios. Hermano, quiero decirte algo, hay esperanza. Amén. Hay esperanza, hermano. Dios nos quiere dar más de Él y más de su Espíritu, pero necesitamos reconocerlo, porque los que reconozcan son los que van a buscar. Los que reconozcan son los que van a orar. Los que reconozcan son los que van a pedir de manera constante. ¿Lo crees o no, hermano? Que sí, hermano. Que sí hay más. Amén. Que sí hay más de su Espíritu. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. ¿Quién pide? ¿Quién recibe? Los que reconocen su necesidad. Pero otra cosa más. También los que conocen a su Dios. Amén. Púntalo ahí. Los que conocen a su Dios. Creo que realmente el énfasis que Jesús coloca aquí, en esta enseñanza, hemos dicho que Jesús está enseñando a orar de manera perseverante, pero creo que el énfasis principal, que hay que mirarlo con atención, creo que se encuentra en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Conocer a Dios y conocer cómo es el trato de Dios con nosotros es lo que va a motivar a nuestro corazón para buscarlo y para pedir. Echemos de nuevo un vistazo a las ilustraciones. Jesús no solo nos presenta a un amigo viajero, no solo nos presenta a un anfitrión, sino también nos presenta a ese amigo que tiene sus hijos en su casa y que tiene que dar el pan. Así que Jesús nos habla de la posibilidad de que el amigo, cuando toque a la puerta, se moleste, ¿sí o no? Ese amigo se va a molestar porque es medianoche y la casa es pequeña, no es como las que tenemos hoy, de una habitación probablemente. Sus hijos duermen allí mismo con él. Así que como mínimo tiene 2 hijos. Habla en plural. Y entendiendo la época de aquel tiempo, no sé. ¿Te imaginas? La casa, pequeña, una habitación, todos sus hijos allí. Todos aquellos que tenemos hijos, nos suele costar mucho llevar a nuestros hijos a la cama, no sé. ¿Sí o no? ¿Os pasa o solo me pasa a mí? ¡Ja! No veas lo que hay que liar para llevar a los niños a la cama. Vamos a la cama. Papá. Sí, hija. Coge el librito y cuéntame una historia bíblica. Quieren estar con nosotros, quieren que pasemos tiempo con ellos. Venga, vamos, contamos la historia bíblica. Bueno, vamos a hacer una oración. No, papá, vamos a cantar una canción. Una canción. 2, 3. Venga ya. Una oración. Papá, una oración cada uno. Bueno, una oración cada uno. Bueno, ya cuesta, pone su mantita, le da un besito en la frente. Venga, a dormir. ¿Está saliendo? Papá, sí, pipí. Oh. Pipí. Acuesta otra vez. Papá. La luz, dámela encendida, la luz encendida. Ya estás allí en tu cama, papá, no me lo creo. ¡Agua!
venía a mi casa. Venía a mi casa. Y mejor que no pida a Bibi. No pida a Martina a Bibi. ¡Oh! Bibi. Se le quita, no se le quita, no. No sé, hermano, pero yo creo en aquella época también tendría sus cosas, acostar a los hijos. ¿Tú te imaginas ese hombre? Ha acostado a todos sus hijos, no sé cuántos tiene, seguro que tiene a sus hijos, están durmiendo, es medianoche, ya ha acostado a sus hijos, ha pasado todo esto que acabamos de hablar, el proceso, por fin están los niños dormidos y de repente, no me lo creo. ¿Quién es? Su amigo de momento, o hasta ese momento. ¿Quién es? Que soy yo. ¿Qué quiere? Pan. ¿Qué pan y pan ahora? Ahora hora de dormir. Vete que no. No le hago caso. ¿Qué quieres? Pan. Mira, me voy a levantar, porque si no va a levantar. Jesús está hablando. Es raro que un amigo sea así, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Jesús. Pero aunque un amigo sea así, por su importunidad, por su perseverancia, por ir ahora incluso que no se espera, el amigo se levantará y le dará los 3 panes. Es lo que está diciendo. Es el amigo provee. Jesús está diciendo estas cosas. Sin embargo, Jesús con esta historia está implícitamente diciendo que Dios es nuestro amigo y que actúa de manera muy diferente a ese amigo. En Isaías capítulo 41, versículo 8, Dios llama a Abraham amigo. En Juan 15, versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos, ya no llamaré siervo, sino amigo. Ese Dios nuestro Padre también es nuestro amigo, que dio su Hijo por nosotros. ¿Cuánto no nos va a dar todas las cosas juntamente con Él? Jesús es nuestro amigo. ¿Cómo no nos dará juntamente todas las cosas con Él? Hermano, ¿quién pide? ¿Quién recibe? Los que conocen a su Dios, los que conocen el carácter de Dios, los que dicen, Dios es mi amigo. Dios es mi amigo. Él nunca se molesta cuando llama a su puerta. ¿Sabéis qué? Dios nunca está cansado. Tampoco está ocupado de manera que no pueda atenderte. Mira, la madrugada para pedir no es demasiado temprano para Él. El timbre de la puerta de la hora de la siesta no le molesta. Ni cuando nos levantamos de noche para pedir, no es demasiado tarde para Dios. Sus ojos nunca están cargados de sueño, sus oídos siempre están prestos, su misericordia es continua, sus manos siempre están prestas para dar. Así que pide, hermano, pide, recibirás. A cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pide, porque tu amigo está presto. Está infinitamente entusiasmado para darte. Amén. Permíteme que tome también la ilustración que nos presenta Jesús, la otra. Porque allí no solo hay un hijo que pide, hay un padre también que da. ¿Sí o no? El hijo pide pan, pescado y huevo, y el padre, ¿qué hace? Le da. Un padre como tú y como yo, un padre imperfecto. Un padre que no se levanta siempre bien. Ese hombre que está ahí tiene días buenos, otros grises y otros días que no son tan buenos. ¿Sabéis qué? El hijo no está pendiente si el padre tiene buen día, si no tiene buen día, si el padre está cansado, si el padre no tiene dinero para comprar. El hijo no está pendiente de eso. Su estómago ha enviado a su cerebro una señal que dice, lléname, 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 lléname. Papá, pan. Papá, pescado. Papá, huevo. ¿Y sabéis qué? Que aunque el hijo no sepa nada de esto, aunque el hijo incluso se haya portado mal, aunque el padre esté enfadado con el hijo, aunque el padre venga cansado del trabajo, aunque el padre esté saturado con muchas cosas, ¿sabéis qué hace el padre, no? Se levanta y le da el pan y el pescado y el huevo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu? ¿Quién pide, hermano? ¿Quién recibe? Los que conocen a su Dios, porque Dios no es como nosotros. Dios es bueno.
Dios es infinitamente bueno, perfectamente bueno, benevolente en su intención. Él nunca se levanta con el pie izquierdo. Él nunca tiene días grises ni días malos. Él nunca se enfada pecaminosamente porque su santidad no depende de algo que esté fuera de Él. Él está siempre gozoso, lleno, completo. Nunca tiene un pensamiento malo acerca de ti. Él es cercano, Él es amable, Él es simpático, Él tiene empatía, siempre tiene un infinito deseo por darnos cosas buenas que glorifiquen su nombre. Así que, hermano, pide, busca, llama, porque este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Un Dios al cual nosotros podemos llamarlo Padre. Y sabe darnos cosas buenas, buenas que glorifiquen su nombre. El carácter de Dios es lo que hace que nosotros vayamos a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él nos llama amigo, porque Él nos llama hijo. El carácter de Dios, benevolente, bueno, simpático, amable, cercano, es lo que hace que nosotros vayamos a Él. El carácter de Dios, que Él es verdad, Él es íntegro, hace que sus promesas sean sí y sean amén en Él. Así que si Él ha dicho que si nosotros pedimos, recibiremos cosas conforme a su voluntad, ¿sabéis qué, no? Hermano, prepárate, por favor. Métete en el horno de la oración. Amén. Y pide, y busca, y llama. Amén. Seguro que todos tenemos tantas experiencias que podemos hablar acerca de que hemos orado con perseverancia y el Señor ha contestado. Yo soy una oración contestada por mis padres. De orar perseverante, de orar perseverante, de orar perseverante. Hay tantas peticiones, hermano, pero hay tantas cosas que nos quiere dar más el Señor, más de Él, más de su Espíritu. Así que acuérdate, Dios ha establecido un camino. ¿Cuál es? Orar de manera perseverante, creyendo que recibiremos. ¿Estás avivado? ¿Estás viviendo tiempos de disfrute en el Señor, de pasión en Cristo? Si es así, acuérdate que hay más, hermano. ¿Estás estancado espiritualmente? No te conformes. No diga, yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir en Dios, ahora mantenerme. Que no, que hay mucho más. Que hay mucho más. Recuerda que los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Así que aumenta tu tiempo de búsqueda en el Señor. Haz tu pequeño mini retiro para encontrarte con Dios. Toma un día apartado de todas las distracciones diarias y busca a Dios con expectativa, con esperanza, sabiendo que hay más en Él. Pide con insistencia, hermano. Pide que abra tus ojos. Y pide. Estoy esperando porque está levantando las niñas y los veo muy distraídos. ¿Seguimos? Ya sea como estés hoy, si estás estancado, si llevas incluso años, hermano, que no estás apreciando la presencia como la apreciaste, invierte más tiempo en buscar al Señor. Y Él te va a conceder esos tiempos de nuevo. Amén. Y si estás en decadencia espiritual y dices, es que yo no puedo, es que no tengo ni fuerza ni para orar, apóyate en un hermano maduro en el Señor. Dile, ora conmigo, ayúdame a orar. Y seguro que esa persona te va a ayudar a ponerte de nuevo en el sendero de la oración. Amén. Así que, hermano, voy terminando ya. Y voy a terminar con unas aplicaciones finales que creo que es muy importante. Recuerda que los que reconocen su necesidad van a recibir. ¿Sabéis cuál es el gran obstáculo? El orgullo. El orgullo es el gran obstáculo, sencillamente porque el orgullo hace que no pidamos. El orgullo es el que hace que nosotros nos levantemos y no oremos y busquemos al Señor y empecemos el día sin orar, como si no nos hiciera falta. ¿Por qué? Porque estamos bien, nos van bien las cosas y decimos, bueno, tampoco hace falta orar tanto. El orgullo de creer que podemos vivir sin la dependencia de Dios en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Es el orgullo, hermano, el que dice, mi despensa está llena, yo estoy fuerte, yo estoy más o menos bien. Sí, no todo, podría estar mejor, pero bueno, tampoco estoy tan mal. El orgullo, hermano. El orgullo es el que hace que no reconozcamos nuestra extrema necesidad. Así que acuérdate, cuidado. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil.
objetivamente viéndolo. Así sea tu vida de oración. Así te darás cuenta cómo el orgullo está en tu corazón o no está. O hay menos o hay más. Así que ten cuidado, porque el humilde reconoce su necesidad, pero no solo reconoce su necesidad, ora. Fíjate en el ciego Bartimeo. Estaba pensando esta mañana, en los hombres violentos. Cuando digo violento no es de pelea, ¿no? Violento en el reino de Dios, ¿no? El violento es el que busca a Dios con todo su corazón sin importarle nada, ni nadie, ni esto, ni lo otro, ni lo que diga aquel, ni lo que diga acá. Y así vemos, los siervos de Dios eran así. Así era. Ciego Bartimeo, vemos, cállate, reprendiendo. ¿Tú qué haces? ¿Tú quién eres? A él le daba igual a la gente, todo. Él tenía una extrema necesidad y dice, el único que me puede suplir es aquel. Y te das cuenta, a lo largo de la historia, los grandes hombres de Dios han sido hombres que se han visto raros, que hacen con ese tiempo, que hacen tanto tiempo en buscando al Señor, que tampoco hay que ser tan radical. Sí, si quieres más del Señor, hay que ser muy radical en muchas cosas en nuestra vida, hermano. Lo mismo tendrás que quitar muchos compromisos de tu agenda. Lo mismo muchos tiempos de ocio habrá que sacrificar. Muchas, incluso predicaciones de YouTube tendrás que quitar y meterte mejor a buscar al Señor con un lápiz, un boli y la Biblia y decir, Señor, háblame a mí, 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 háblame a mí. Hermano, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida si queremos más del Señor. Otra de las cosas, cuidado con la mentalidad microondas de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema donde queremos las cosas ya, rápido, ya. Y ¿sabe qué ha hecho? Ha destruido nuestra forma de ser paciente. Perseverar significa paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Y si tú te das cuenta en las Escrituras, muchos tardaron años para recibir cosas. Pero nosotros empezamos a orar por algo que creemos que es conforme a la voluntad de Dios, las deseamos, pero cuando vemos que no lo recibimos en un tiempo, lo dejamos y ya dejamos de orar y de perseverar. No, así no funcionan las cosas en el reino. Dios te lo puede dar ahora, como te puede dar hasta dentro de 10 años, pero tú sigue perseverando, porque si aquello es conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a hacer, no? Te lo va a dar. Así que, hermano, cuidado con esta mentalidad que nos ha influido tanto y que queremos las cosas ya, porque en el reino del cielo el Señor trata con nosotros en medio de la espera. Pero espera, hermano, que merece la pena. Amén. Así que recuerda a Moisés. Había visto la zarza ardiendo. Moisés había visto la vara que se convertía en serpiente. La mano se le convertía en lepra. El agua se convertía en vino. Él vio las 10 plagas que había puesto en evidencia los falsos ídolos de Egipto. Él había visto cómo había hallado gracia delante de Dios el pueblo, de manera de que el mar se abre y después el mar se cierra, siendo derrotados los enemigos. Él vio cómo Dios los protegía en medio de ese desierto con una nube de día y con fuego por la noche. Había comido con el Señor. Sin embargo, él decía, sé que hay más. Esto no es nada. Muéstrame tu gloria. Hemos vivido tantas cosas, aquellos que a lo mejor llevamos más tiempo en el Señor, pero no hemos vivido nada. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere dar todavía. Da igual la edad que tengamos, da igual el tiempo que llevamos en los caminos del Señor. Hay mucho más. Amén. Así que te quiero invitar a que podamos ser de estas personas osadas santamente. Personas que busquemos al Señor con violencia del reino. Amén. Y digamos, Señor, muéstrame tu gloria. Queremos más ver tu poder. Así que acuérdate, orar de manera perseverante, creyendo que lo recibiremos. Amén.